Abandonada por su esposo millonario y mujeriego, una esposa encuentra el verdadero amor, ahora lo lamenta todo. Prepárate para dejarte llevar por una historia de desamor, resiliencia y el poder transformador del amor verdadero. Imagina a una joven profundamente entregada y llena de esperanza, solo para ser cruelmente abandonada por el hombre que le prometió el mundo. Él era un millonario mujeriego que construyó su imperio a base de encanto y engaños, dejándola varada y con el corazón roto. Pero de las cenizas de la traición, ella renació, encontrando en otro hombre el amor fiel que creyó perdido para siempre. Y cuando su esposo infiel finalmente comprendió su error, no le quedó más que observar, impotente, consumido por un arrepentimiento que jamás pensó sentir. Paula Jiménez nunca fue del tipo de mujer que soñaba más allá de sus posibilidades. Creció en un hogar modesto en las afueras de Atlanta, y siempre imaginó una vida construida sobre alegrías sencillas, una casa acogedora, una familia amorosa y un fuerte sentido de pertenencia. Pero el destino tenía otros planes. A mediados de sus 20, conoció al encantador y carismático Leo Ortiz en una gala benéfica. Leo ya era un millonario hecho a sí mismo a los 30 años, conocido por su estilo ostentoso y su confianza arrolladora. Era el patrocinador del evento, caminando con seguridad en un traje impecablemente entallado, con un reloj Rolex reluciente en la muñeca, hipnotizando a todos con su encanto pulido. La noche en que se cruzaron sus miradas fue como sacada de un cuento de hadas. Bajo las luces brillantes de las lámparas de araña de cristal y con los acordes suaves de un cuarteto de cuerdas de fondo, Leo le ofreció a Paula una copa de champán. Se presentó con una sonrisa que le hizo temblar las piernas. Desde el primer momento, cada uno de sus gestos gritaba grandeza. Paula se sintió como Cenicienta, convencida de que ese instante era una señal del universo, había encontrado a su príncipe. En un torbellino de citas, cenas lujosas en restaurantes de 5 estrellas, escapadas de fin de semana a bordo de su yate y tantas rosas que invadieron su pequeño apartamento, se comprometieron. La vida se sentía como un sueño acelerado. Paula se atrevió a creer en el felices para siempre. Antes de conocer a Leo, Paula estaba conforme con su trabajo de oficina en una organización sin fines de lucro local, viviendo de sueldo en sueldo, pero encontrando propósito en ayudar a los demás. Cuando se casó con él, su nueva realidad fue como ser lanzada a un escenario lleno de luces brillantes y expectativas gigantes. Leo les compró un ático en el corazón de Manhattan, con vistas panorámicas a Central Park. Obras de arte costosas adornaban las paredes, desde litografías de Renoir hasta una auténtica escultura de vidrio de Dale Chihuly que deslumbraba bajo las luces empotradas. Al principio, Paula se dejó llevar por la emoción. Asistía a galas de la alta sociedad con vestidos que costaban miles de dólares, tomaba capuchinos en el café Starbucks de la Quinta Avenida, escuchando conversaciones llenas de marcas de diseñador y vacaciones exóticas. Fue presentada a los amigos influyentes de Leo, directores ejecutivos, inversionistas de capital de riesgo e incluso un productor de cine que mencionaba celebridades de Hollywood con total naturalidad. Pero detrás de todo ese glamour, Paula luchaba por encontrar su lugar. Asistía a eventos benéficos, no como una voluntaria entusiasta, sino como una socialité obligada a sonreír y recaudar fondos. La superficie de esta nueva vida brillaba con sofisticación, pero algo le inquietaba el corazón. Leo solía estar ausente. Las negociaciones y los tratos de negocios siempre parecían tener prioridad sobre las cenas en casa. Aún así, Paula se aferraba a la idea de que todos los matrimonios tenían momentos difíciles al principio. La primera gran discusión ocurrió apenas un mes después de la luna de miel. Paula quería visitar a sus padres ancianos en Atlanta, pero Leo insistía en que lo acompañara a un viaje de negocios de fin de semana en los Hamptons. Ella trató de hacerlo entrar en razón, explicándole el deterioro de la salud de su padre, pero Leo no cedió. «Estoy cerrando una fusión importante», dijo con tono cortante. «Te necesito a mi lado». Esa pequeña disputa reveló algo más profundo. Leo estaba acostumbrado a salirse siempre con la suya. Paula notaba la tensión en su voz, la impaciencia en sus ojos cada vez que ella se atrevía a tener una opinión distinta. Su actitud despectiva ante las preocupaciones de ella le dolía, aunque intentaba justificarse. «Está ocupado», se repetía. «Está acostumbrado a la presión. Tengo que apoyarlo si quiero que este matrimonio funcione». Pero la frustración se acumulaba, como electricidad estática en el ambiente. Paula empezó a notar cambios más sutiles, llamadas telefónicas nocturnas en voz baja, viajes de negocios que surgían de la nada, mensajes de texto que él protegía con demasiado recelo. En el fondo,
ella sabía que algo no estaba bien. Pero aún así, se aferraba a la esperanza de que todo estaba en su cabeza. Después de todo, lo amaba. El momento que destrozó sus ilusiones llegó una mañana de martes. Leo estaba fuera en otro viaje de negocios urgente, y Paula, inquieta, decidió ordenar el ático. Entró a su oficina, una habitación que normalmente le era prohibida. Buscaba un documento importante que él había dejado olvidado, cuando en un cajón casi nunca usado encontró una carpeta llena de fotografías impresas. Con manos temblorosas, fue pasando imagen tras imagen de Leo con otra mujer, alta, de cabello oscuro y siempre vestida con trajes de diseñador. Reían, se abrazaban e incluso se besaban frente a monumentos famosos como la Torre Eiffel y el Taj Mahal. Cada foto era un golpe directo al estómago de Paula. Sentía que las paredes de la vida que había construido con tanto cuidado se cerraban sobre ella, asfixiándola con traición. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras se dejaba caer en la silla de cuero de la oficina, las lágrimas nublaban su visión, emborronando las imágenes. No había explicación posible que pudiera borrar aquello. La evidencia de su infidelidad era tan descarada, tan irrefutable, que se sintió mareada, luchando entre la negación y el ardor punzante de la traición. A pesar de tener el alma hecha pedazos, una determinación silenciosa comenzó a surgir dentro de ella, esto no la iba a destruir. Necesitaba respuestas. Y las necesitaba ya. Ilane caminaba de un lado a otro por el piso del ático, con el estómago revuelto de ansiedad. Debatía si llamar a Leo y enfrentarlo de inmediato o esperar a que regresara para hacerlo cara a cara. La rabia se entremezclaba con el desamor en su pecho. Todavía podía oler su colonia impregnada en los cojines del sofá, un recordatorio del hogar que compartían, y de la mentira que lo sostenía. Cuando Leo finalmente regresó, ya entrada la noche, ella lo esperaba en el vestíbulo, con la carpeta de fotos incriminatorias apretada contra el pecho. La mirada en los ojos de Ilane fue suficiente para congelarlo en seco. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Estaban atrapados en un duelo silencioso de confianza destrozada. Finalmente, la voz temblorosa de Ilane rompió el silencio. ¿Quién es ella, Leo?, preguntó, alzando la carpeta para que él pudiera verla. La compostura habitual de Leo se desmoronó. Un destello de miedo cruzó su rostro, seguido por frustración. Balbuceó excusas. No es lo que parece, son fotos viejas, de antes de conocerte. Pero sus palabras no significaban nada. Paula sabía la verdad. Impulsado por la desesperación, Leo intentó calmarla con caricias suaves, pero ella se apartó. Nada de lo que dijera podía borrar la evidencia de su traición. En ese instante, Ilane sintió que su amor por él tambaleaba al borde del abismo. No iba a conformarse con una vida construida sobre mentiras. Durante los días siguientes, Leo emprendió una campaña implacable para evitar que Ilane lo dejara. Reemplazó su dolor con confusión, usando medias verdades y manipulaciones. Afirmó que la misteriosa mujer de cabello negro era solo una clienta a la que había seducido por conveniencia profesional. Si bien admitía que era poco ético, insistía en que no había sido una relación emocional real. También juró que la mayoría de las fotos eran de eventos empresariales a los que estaba obligado a asistir. Pero Paula sentía, en el fondo, que todo eso era Leo reescribiendo la historia para salvar su imagen. El shock inicial y el dolor agudo se transformaron en una tristeza sorda, una especie de vacío en el pecho. Veía a través de sus palabras vacías. Aún así, dudaba. ¿Podía realmente alejarse de un matrimonio que le había prometido tanto? ¿Podía renunciar a una vida de ensueño y al amor que alguna vez creyó verdadero? Se aferraba a cualquier esperanza posible. Quizás Leo decía la verdad, y todo había sido solo una cuestión transaccional. Tal vez había malinterpretado las llamadas en susurros, los viajes repentinos, los mensajes sospechosos. La mente de Ilane giraba sin parar, conectando todas las señales de alerta que había ignorado. Conforme pasaban los días, vivía en una especie de purgatorio emocional. Temía por su futuro, pero también se resistía a aceptar que el hombre al que había entregado su corazón la había engañado de forma tan cruel. Justo cuando Paula comenzaba a considerar la posibilidad del perdón, el destino intervino con una dosis brutal de realidad. Una noche, mientras estaba en la amplia sala del ático, haciendo zapping frente al televisor, un segmento de noticias de última hora apareció en pantalla.
fotografías de paparazzi mostraban a Leo en un resort de lujo en las Maldivas, abrazando a la misma mujer de cabello oscuro que salía en las imágenes anteriores. La fecha de la foto era de apenas 2 días atrás, el mismo periodo en el que él había dicho estar en un retiro empresarial exclusivo para hombres. Los ojos de Ilane se llenaron de lágrimas, su cuerpo se puso rígido por la rabia. Ya no se trataba de malentendidos. Tenía pruebas claras de que Leo nunca había dejado de ver a su amante. Sus viajes urgentes no eran otra cosa que escapadas románticas, cuidadosamente disfrazadas. Era insultante y devastador a la vez. La falta de respeto hacia su matrimonio era absoluta. Llena de una furia justificada, Ilane se abalanzó hacia el dormitorio. Metía ropa en una maleta con manos temblorosas, respirando agitadamente. Para cuando Leo volvió a casa, el clip de noticias ya se había hecho viral en las redes sociales. Paula lo recibió en la puerta, con el abrigo puesto y la maleta en la mano. Su voz temblaba, pero su determinación era firme. «Me has mentido por última vez, Leo. Se acabó». Ilane dejó el ático esa misma noche, con el corazón latiendo como un tambor en sus oídos. Encontró refugio temporal en el cuarto de invitados de una amiga, un mundo aparte del lujo al que se había acostumbrado. Su amigo Max intentó consolarla con abrazos cálidos y palabras de apoyo, pero ningún gesto amable podía calmar la devastación y la furia que hervían dentro de Ilane. En cuestión de días, las indiscreciones de Leo se esparcieron como pólvora en los tabloides y redes sociales. Los titulares escandalosos decían: «La doble vida del magnate millonario queda al descubierto» y «El escándalo de infidelidad de Leo Ortiz sacude a la élite de Manhattan». Paula se sentía humillada, pero también comenzó a experimentar una extraña sensación de poder. Ahora, el mundo sabía exactamente lo que él había hecho. Y entonces cayó el golpe final. Ilane recibió una demanda de Leo solicitando la anulación del matrimonio. Su equipo legal alegaba que ella no era apta para ser su esposa, citando excusas ridículas como que había ocultado información personal. Era una jugada descarada y despiadada para cortarla financieramente y proteger sus bienes. Leo, claramente, buscaba aplastarla emocionalmente y dejarla en la ruina. Para Paula, fue una llamada de atención brutal. El hombre al que había adorado no se conformaba con haberla engañado. Ahora estaba dispuesto a arrastrarla por el barro con tal de proteger su fortuna. Paula se armó de valor para una batalla legal, decidida a no permitir que él reescribiera su historia. Mientras el proceso judicial se intensificaba, Ilane comprendió que aferrarse al rencor solo la consumiría por dentro. En lugar de eso, encontró refugio en un pequeño pero respetado despacho de abogados recomendado por Max. La escucharon con compasión y le prometieron ayudarla a reclamar lo que legítimamente le correspondía. Pero más allá del tribunal, también necesitaba sanar por dentro. Paula empezó a explorar su nueva independencia. Redescubrió su antigua pasión por ayudar a los demás. Con un pequeño ahorro que había logrado apartar durante su matrimonio, comenzó a trabajar como voluntaria a medio tiempo en un albergue local. El propósito que sentía al repartir comidas y reconfortar a quienes se sentían olvidados era un bálsamo para su alma herida. Le recordaba quién era antes de que la avalancha de riqueza de Leo absorbiera su vida. Una tarde soleada, mientras tomaba café en una cafetería modesta, muy distinta al lujoso el café Starbucks de la Quinta Avenida que solía frecuentar, Paula miró por la ventana hacia la calle bulliciosa. Fue entonces cuando comprendió que todas sus dificultades también la habían llevado a redescubrir su propia fuerza. Cada día sin Leo era un paso más lejos de las falsas ilusiones, y un paso más cerca de su yo auténtico. Todavía lidiaba con el desamor, pero al menos ya no se sentía atrapada en una jaula dorada. En medio del caos legal, Paula recibió un correo electrónico inesperado de una vieja conocida, Alma Suárez, una socialité a la que había conocido en una de las fastuosas fiestas de Leo. Alma era famosa en su círculo por ser una amante de la moda, intensa y fanática del chisme. Inicialmente, Ilane sospechó de sus intenciones, pero el tono del mensaje era sorprendentemente sincero. Alma confesaba que había salido con Leo antes de que Paula entrara en escena. Había sido testigo directa de sus maneras manipuladoras y del dolor que causaban sus traiciones. Aunque su relación con él nunca fue pública, Alma aseguraba tener una carpeta de documentos que mostraban negocios turbios de Leo y un patrón constante de abuso emocional. «Estoy harta de verlo destruir mujeres», escribió Alma. «Intentó silenciarme,
pero no pienso permitir que se salga con la suya. Escéptica pero intrigada, Ilane aceptó reunirse con Alma en un restaurante discreto a las afueras de la ciudad. Entre tazas de café tibio, Alma deslizó una memoria USB por la mesa. Todo está aquí, susurró, con el miedo asomando en su voz. Ilane examinó los archivos, fotografías, correos electrónicos, estados de cuenta bancarios. Su corazón latía con fuerza renovada. Tenía una aliada, alguien que entendía por lo que estaba pasando. Más importante aún, ahora tenía las armas necesarias para enfrentar a Leo en todos los frentes. Ilane envió inmediatamente los archivos de Alma a su equipo legal. Los documentos no solo revelaban su infidelidad, sino también negocios turbios donde Leo había utilizado información privilegiada para hacer crecer su imperio. Además, incluían mensajes que demostraban cómo había manipulado sistemáticamente a varias mujeres por conveniencia social o económica. Estas revelaciones sacudieron aún más el ya destrozado mundo emocional de Ilane. El hombre en quien había confiado lo suficiente como para casarse era incluso más engañoso de lo que jamás imaginó. Armados con esta nueva evidencia, los abogados de Ilane intensificaron los procedimientos de divorcio. Desafiaron la solicitud de anulación de Leo, exigiendo que asumiera su responsabilidad por los daños emocionales causados. Ahora sí tenían una causa sólida, con fundamentos reales. El poderoso equipo legal de Leo respondió con amenazas y tácticas intimidatorias. Pero Paula se mantuvo firme. Ya no estaba solo defendiéndose a sí misma, estaba dando la cara por cada persona a la que Leo había manipulado. Los medios se hicieron eco de los nuevos acontecimientos. De la noche a la mañana, Leo pasó de ser un empresario brillante a un hombre bajo investigación, su nombre manchado por el escándalo. En entrevistas, Paula se mantuvo serena, negándose a darle a la prensa sensacionalista el drama que tanto ansiaban. En privado, rezaba por tener la fuerza para llevar la batalla hasta el final. El mundo estaba viendo por fin los verdaderos colores de Leo Ortiz, y por primera vez en mucho tiempo, Paula ya no se sentía como una víctima sin voz. En medio de las largas batallas judiciales, Ilane estuvo al borde del colapso emocional. Tenía que equilibrar citas con abogados, montones de documentos y el incesante ruido de los medios. Cada día era una lucha por mantener su credibilidad. Aún así, siguió adelante, impulsada por una determinación creciente. No iba a permitir que Leo ni nadie más la convirtiera en una simple nota al pie de su historia manchada. Una mañana gris, camino a una cita con sus abogados, Paula literalmente tropezó con un hombre alto y de voz suave en el vestíbulo del despacho. Llevaba un portafolio lleno de planos arquitectónicos, que salieron volando por todas partes. Avergonzada, Paula se apresuró a ayudarlo a recoger los papeles desparramados. Él le agradeció con una sonrisa tímida y se presentó como Pablo Molina, arquitecto quien acababa de unirse al equipo del despacho como consultor en un caso de reparto de bienes inmuebles. Ilane sintió una calidez curiosa emanar de Pablo. Había una amabilidad en su mirada, una autenticidad que contrastaba profundamente con la frialdad arrogante de Leo. Conversaron brevemente, intercambiando pequeñas cortesías, y aunque fue un encuentro fugaz, Ilane se alejó con una inesperada sensación de calma. Hacía demasiado tiempo que no experimentaba una conexión humana que no estuviera contaminada por el chisme o la hostilidad legal. Durante las semanas siguientes, Paula comenzó a cruzarse con Pablo con más frecuencia en las oficinas del despacho. A veces se saludaban con una leve sonrisa en los pasillos, otras, compartían un momento para quejarse del caos de sus respectivos casos. Sus interacciones eran breves, sin tocar temas personales, pero cada conversación dejaba en Paula una sensación suave de optimismo. Una tarde, después de una sesión judicial particularmente agotadora, Pablo vio a Ilane en la cafetería del edificio, mirando fijamente su taza de té. Se acercó a su mesa, y con cierta timidez, preguntó: ¿Te molesta si me siento? Ella asintió, agradecida por la compañía. Con un tono directo pero compasivo, Pablo le preguntó si estaba bien. Paula, que normalmente era reservada, se sorprendió a sí misma abriéndose, contándole un resumen del engaño y la batalla legal que estaba enfrentando. Pablo escuchó con atención, sin emitir juicio alguno. Confesó que había oído rumores en la oficina, pero que prefería conocer la historia directamente de ella. Mientras Ilane hablaba, encontró consuelo en su presencia atenta. No hizo preguntas incómodas ni ofreció consejos condescendientes. Solo la dejó hablar.
Para cuando terminó, Ilane se sentía aliviada. En la mirada sincera de Pablo, reconoció a un hombre cuya empatía era genuina, algo refrescante y poco común. Días después, Pablo la invitó a almorzar, a salir un poco del entorno sofocante del mundo legal. Caminaron hasta una pequeña sandwichería de barrio, atendida por una pareja de ancianos, que a Paula le recordó los locales modestos que solía frecuentar en Atlanta. Entre bocados de sándwiches de pavó, conoció mejor al tranquilo arquitecto. Pablo le habló de su infancia humilde en un pequeño pueblo de Ohio, de cómo había perdido a su padre a temprana edad y había trabajado en 2 empleos durante la universidad para convertirse en arquitecto. Se especializaba en proyectos sociales y sostenibles, renovación de albergues, diseño de viviendas accesibles y desarrollo de comunidades vulnerables. Su pasión por generar un impacto real iluminaba su serena personalidad. Ilane bajó la guardia aún más. En medio de su tormenta personal, Pablo era como un ancla, firme, considerado, empático. Descubrieron que compartían ese deseo de ayudar a los demás. Él confesó que al principio dudó en trabajar con clientes adinerados que solo pensaban en beneficios, pero el despacho le había asegurado que podía elegir proyectos alineados con sus valores. Ambos estaban cansados de relaciones superficiales. Ilane sabía bien a dónde conducían. Pablo buscaba conexiones humanas genuinas. Durante ese almuerzo, encontraron algo más que alivio, encontraron un confidente. A veces los extraños se convierten en los mejores aliados. Mientras tanto, en la sala del tribunal, la tensión entre Paula y Leo era palpable. Los abogados de Leo la retrataban como una cazafortunas manipuladora, una mujer que supuestamente siempre había estado tras su dinero. Seleccionaron cuidadosamente publicaciones de sus redes sociales, fotos en fiestas lujosas, regalos costosos, y las distorsionaron para insinuar que ella había sido cómplice del estilo de vida de Leo desde el principio. Pero el equipo legal de Ilane contraatacó con las pruebas de Alma, una serie de correos electrónicos detallando las aventuras extramatrimoniales de Leo, sus negocios turbios e incluso intentos de sobornar a testigos. Todo pintaba un retrato condenatorio de su verdadera naturaleza. El juez tomó nota. La balanza empezó a inclinarse. Se mencionaron cuentas bancarias reales, con transacciones provenientes de instituciones como JP Morgan Chase. Eso aportó una autenticidad que no podía ignorarse. En paralelo, los tabloides y las columnas de chismes se daban un festín con cada revelación. Reporteros se agolpaban fuera del juzgado, hambrientos por una frase, una reacción, un escándalo más. Pero Paula se negó a caer en la trampa. No dio declaraciones sensacionalistas. Se centró en los hechos, en su objetivo, liberarse legal y financieramente de la red de engaños de Leo. Mientras el escándalo se desataba en los medios, Paula comenzaba a reconstruir su vida fuera del caos. Especialmente en los momentos que compartía con Pablo, quien se convirtió en su oasis de paz en medio del desierto de tormentas. Una tarde, mientras Paula revisaba unos papeles en la sala de conferencias del despacho, Pablo pasó por allí y notó su agotamiento. Se apoyó en la puerta y dio unos golpecitos suaves para anunciar su presencia. «Parece que necesitas un descanso», dijo, con una sonrisa comprensiva. Ilane no pudo evitar devolverle la sonrisa. Aceptó su oferta y salieron a dar un breve paseo. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, y por un momento, Ilane se dio cuenta de que estaba viendo Nueva York de otra manera. Ya no a través del lente del desamor y la traición, sino con los ojos de alguien que, por fin, empezaba a imaginar que podría traerle el próximo capítulo de su vida. Traducción completamente en español, con identificación de términos en inglés al final. La voz de Pablo rompió el silencio mientras caminaban frente a una hilera de pequeñas boutiques. «¿Sabes?», dijo, con un tono inusualmente nervioso, «he estado pensando mucho en ti últimamente. ¿Te gustaría salir a cenar algún día? Nada relacionado con lo legal. Solo, hablar, o no hablar, lo que necesites». Paula se detuvo. Su corazón retumbaba en sus oídos. Desde Leo, no se había permitido considerar la posibilidad de volver a abrirse al romance. Pero había algo en Pablo, algo que transmitía seguridad, sinceridad, esperanza. Aceptó su invitación, y una pequeña chispa de emoción reemplazó el temor que durante tanto tiempo la había consumido. Pablo eligió un acogedor restaurante italiano escondido en una calle tranquila del West Village. Desde el momento en que se sentaron, el ambiente fue reconfortante, la suave luz de las velas,
el aroma de la pasta recién hecha y el murmullo lejano de las conversaciones alrededor. Paula sentía nervios, pero en el buen sentido. Era como si estuviera entrando en un mundo nuevo, uno donde la esperanza volvía a ser posible. Hablaron de todo, excepto del juicio. La conversación giró en torno a recuerdos de infancia, libros favoritos y esos pequeños actos de bondad que restauran la fe en la humanidad. Paula encontró refrescante poder conectar con alguien a un nivel más personal, libre de los flashes de los paparazzi y del glamour artificial de la alta sociedad. En un momento, el dueño del restaurante, un hombre mayor y afable llamado Enzo, reconoció a Pablo. Al parecer, Pablo había ofrecido su experiencia como arquitecto para ayudar al primo de Enzo a reparar daños estructurales en un edificio histórico del vecindario. Ver a Enzo agradecerle con tanta calidez hizo que el corazón de Ilane se hinchara. Se dio cuenta de cuán distinto era Pablo de Leo. Sin dobles intenciones, sin juegos retorcidos, solo un hombre que encontraba alegría en hacer el bien. Al final de la noche, Ilane se sentía más liviana, como si se le hubiera quitado un peso invisible de encima. Las chispas de algo más entre ellos eran innegables. Justo cuando Paula empezaba a creer que podía forjar un nuevo camino, Leo lanzó su último y despiadado ataque en los tribunales. Su equipo legal presentó una narrativa distorsionada, sugiriendo que Paula había sido promiscua e infiel. Recurrieron a viejos conocidos, personas pagadas para mentir en el estrado. La audacia de sus testimonios dejó atónito al equipo de Ilane. Uno de esos supuestos testigos afirmó que Ilane había intentado seducirlo en una fiesta, una completa invención diseñada para destruir su reputación. Furiosa, Ilane sintió que su compostura tambaleaba al ver cómo esas mentiras eran leídas en voz alta ante el juez. Lo peor fue ver a Leo fingir estar herido por la supuesta traición de ella. Una actuación nauseabunda de un hombre que había demostrado, una y otra vez, no tener lealtad alguna. El juicio se convirtió en un campo de batalla verbal. Ambos equipos lanzaban acusaciones sin tregua. Los abogados de Ilane lucharon con vehemencia para descreditar a los falsos testigos, señalando lo sospechoso del momento en que aparecieron y las obvias contradicciones en sus relatos. Pero el daño ya estaba hecho. Los titulares no tardaron en aparecer. ¿Esposa vengativa o mujer traicionada? La saga de Leo Ortiz continúa. Ilane se vio enfrentando una nueva ola de escrutinio público, como si tuviera que justificar su inocencia ante el mundo entero. En los días que siguieron, sintió la punzada del juicio popular. Los foros en línea se llenaron de odio, y extraños cuestionaban su carácter. Reconocía que algunas personas simplemente se alimentaban del drama, disfrutaban del espectáculo que ofrecía un escándalo de millonarios. Con cada nuevo titular, se sentía más acorralada, más desesperada por reivindicarse. Y fue entonces cuando Pablo demostró su lealtad de una manera que la conmovió profundamente. Sin buscar protagonismo, reunió a un grupo de colegas arquitectos, varios de los cuales tenían experiencia en investigación forense y análisis técnico. Se ofrecieron como voluntarios para revisar la evidencia que había presentado el equipo legal de Leo. En menos de una semana, descubrieron múltiples inconsistencias. Fechas alteradas digitalmente, registros telefónicos manipulados e incluso transferencias bancarias sospechosas a los principales testigos. El equipo legal de Ilane no tardó en utilizar esta nueva información. Compilaron un informe detallado que desmantelaba por completo la campaña de difamación orquestada por Leo. De pronto, la narrativa cambió. Los mismos medios que antes buscaban escándalo ahora informaban sobre las pruebas de falsificación. El péndulo comenzó a inclinarse nuevamente a favor de Ilane. Más que alivio, sintió una ola de gratitud hacia Pablo y hacia la pequeña comunidad que él había movilizado para apoyarla. Donde antes Leo había tenido poder absoluto, Ilane veía ahora que la verdad y una alianza genuina podían ejercer una fuerza aún mayor. A medida que el caso legal se acercaba a sus audiencias finales, la relación entre Paula y Pablo florecía al mismo ritmo. Las cenas se volvieron más frecuentes, evolucionando de encuentros casuales a noches sinceras donde compartían sus miedos, sueños y todo lo que había en medio. Por cada día de ansiedad en la corte, había una noche de ternura y comprensión en los brazos de Pablo. Por las noches, Pablo se convirtió en un hombro compasivo, una presencia reconfortante que elevaba el ánimo de Paula. A menudo se preguntaba si estaba yendo demasiado rápido, considerando que aún estaba finalizando su divorcio de un hombre que la había herido tan profundamente. Pero cada vez que la duda asomaba,
bastaba con mirar los ojos amables de Pablo para encontrar consuelo. Lo que había entre ellos se sentía real, libre de agendas ocultas o manipulaciones. Una noche, Pablo la llevó a un jardín secreto en la azotea de un antiguo edificio que él mismo había ayudado a restaurar. Rodeados de enredaderas florecidas y el resplandor tenue de las luces colgantes, Paula se permitió abrirse. Compartió recuerdos de su infancia, como su padre le enseñó a andar en bicicleta, la risa cálida de su madre en la cocina. Se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se permitía revivir memorias felices. Al compartir esas partes de su pasado, sintió una profunda sensación de sanación. Pablo no solo representaba un nuevo futuro, también le ayudaba a reconectar con la mujer que había sido antes del dolor. Llegó el último día del juicio de divorcio, cargado de nervios y anticipación. Ilane vistió un traje sencillo pero elegante, decidida a enfrentar a Leo y a su equipo legal con dignidad. Desde la galería, Pablo le ofreció una sonrisa tranquilizadora, una promesa silenciosa de apoyo que calmó su corazón agitado. Dentro de la sala, el juez repasó los puntos clave del caso. Señaló las contradicciones en las declaraciones de Leo, la abundante evidencia de infidelidad y los intentos maliciosos de desacreditar a Ilane. También reconoció la falsedad de los testimonios manipulados, que habían sido desmontados con contundencia por el equipo legal de Ilane. Los abogados de Leo intentaron salvar su posición con objeciones de último minuto, pero era evidente que luchaban una batalla perdida. Cuando el juez finalmente leyó su veredicto, la sala quedó en silencio. A Paula se le concedió el divorcio, con una división justa de los bienes. Leo fue obligado a pagar una indemnización significativa por daños emocionales y perjuicio a la reputación. El juez incluso advirtió que las prácticas fraudulentas de Leo podrían estar sujetas a una futura investigación penal. El silencio se apoderó del recinto. El rostro de Leo se retorció en una mueca de furia, pero por una vez, se guardó las palabras. Paula exhaló. Lágrimas de alivio resbalaron por sus mejillas. Se había terminado. La cadena que la ataba a él por fin se había roto. Con el veredicto a su favor, Ilane experimentó una extraña mezcla de agotamiento y energía renovada. Se mudó del cuarto de invitados de su amiga a un pequeño estudio en Brooklyn. No era glamuroso, pero era suyo, un espacio para decorar a su gusto, llenar con su risa y cerrar al mundo cuando necesitara consuelo. Sus abogados le sugirieron tomarse un descanso, quizás viajar o enfocarse en reconstruir su vida. Pero Ilane descubrió que deseaba algo más, volver al trabajo con sentido. Se puso en contacto con la organización sin fines de lucro donde alguna vez había sido voluntaria, y fue recibida con los brazos abiertos. Estaban lanzando una nueva iniciativa para brindar asistencia de emergencia a mujeres que escapaban de relaciones abusivas o poco saludables, una causa que tocó una fibra muy íntima en ella. Deseosa de transformar su dolor en algo constructivo, Ilane aceptó un puesto de coordinadora a medio tiempo. En su tiempo libre, seguía viendo a Pablo. Visitaban galerías de arte, paseaban por Central Park y descubrían librerías escondidas por la ciudad. A veces, los paparazzi seguían tomándoles fotos desde lejos, esperando un nuevo escándalo. Pero esas imágenes ahora contaban otra historia, la de una mujer recuperando su vida, y la de un hombre que la apoyaba silenciosamente en cada paso. Incluso los tabloides comenzaron a perder interés. Los titulares sensacionalistas dieron paso a la rutina serena. A pesar de su avance constante, Ilane no era inmune a los ecos del pasado. De vez en cuando, se descubría desplazándose por redes sociales, topándose con una foto de Leo en una discoteca en Miami o en un jet rumbo a Ibiza con otra modelo. Las imágenes despertaban emociones encontradas, rabia, lástima, y a veces, una punzada de dolor. Una noche, Ilane salió a su pequeño balcón y contempló el horizonte de Manhattan. Recordó sus primeros días en el lujoso ático de Leo, cómo se había maravillado al ver ese mismo skyline. Le parecía surrealista pensar en cuánto se había aferrado a aquella vida, en cómo se convenció a sí misma de que el dinero y el estatus eran sinónimos de felicidad. Pero también reconocía cuánto había crecido. Si algo le había dejado la traición de Leo, era una lección poderosa sobre el valor propio. Ya no creía en ilusiones cubiertas de oro. Ahora prefería habitar en lo real, en personas y lugares que quizás carecían de brillo, pero rebosaban autenticidad. Pablo era prueba de eso. Su bondad tranquila resonaba más hondo que cualquier gesto extravagante que Leo hubiera mostrado alguna vez. Las sombras del pasado seguían ahí,
pero Paula descubrió que podía enfrentarlas sin miedo. Ya no estaba definida por las acciones de Leo. Meses después, mientras hacía una diligencia para la organización, Paula asistió a una gala benéfica casualmente organizada por la rama filantrópica de compañía Walt Disney. Estaba allí para representar a su fundación y gestionar fondos para sobrevivientes de abuso doméstico. Vestida con un sencillo vestido negro, recorrió el evento con una confianza que no había sentido en años. A mitad de la velada, Paula divisó una figura familiar al otro lado del salón. Leo, de pie junto a la fuente de champán, conversando animadamente con un grupo de potenciales donantes. El pulso de Ilane se aceleró. Luchó contra el impulso de alejarse, recordándose a sí misma que tenía todo el derecho de estar allí. Eventualmente, sus miradas se cruzaron. Observó cómo la expresión de Leo cambiaba de sorpresa a algo parecido a la nostalgia. Sin previo aviso, él se disculpó con su grupo y comenzó a caminar hacia ella. Su corazón latía con fuerza, no por afecto residual, sino por la tensión de enfrentar a un fantasma que creía haber enterrado. Leo abrió la boca para hablar, y por un instante, ninguno supo qué decir. Ilane se preparó, esperando comentarios sarcásticos o excusas defensivas. Pero Leo simplemente dijo: «Ilane, ¿podemos hablar?». Sus instintos gritaban cuidado, pero recordó su nueva fortaleza. Esta vez, ya no era la esposa ingenua y vulnerable. Accedió, pero bajo sus condiciones y en su terreno. Buscaron un rincón tranquilo del gran salón de baile, donde la música era apenas un murmullo. Leo lucía distinto, cansado, a pesar del traje impecable y la postura segura. Ilane se mantuvo firme, la barbilla en alto, los ojos reflejando la compostura ganada a través del sufrimiento. «Quería decir, lo siento», comenzó Leo, tropezando con palabras que Ilane jamás pensó escuchar de él. Confesó que sus negocios habían sufrido tras el divorcio. Inversionistas se retiraron y el escrutinio legal lo obligó a disolver varios de sus acuerdos cuestionables. Insinuó que su vida personal estaba hecha un desastre. Relaciones basadas en glamour y mentiras nunca duraban. Admitió que había creído, erróneamente, que podía seguir adelante sin consecuencias, pero ahora se daba cuenta de que había perdido algo irreemplazable. Ilane lo escuchó sin interrumpir, notando las grietas en aquella fachada que antes parecía invencible. No sintió satisfacción al verlo caído, solo distancia, como si estuviera observando a un extraño. Tras una pausa, dijo en voz baja: «Agradezco tus disculpas, Leo. Pero ya seguí adelante. Espero que encuentres paz, y aprendas de esto». Sus palabras fueron medidas, sin rencor. Leo asintió, el arrepentimiento marcado en sus ojos. Si esperaba una segunda oportunidad, su calma y firmeza le dejaron claro que esa puerta estaba cerrada desde hacía mucho tiempo. Al alejarse de aquella conversación, Paula se sintió más liviana. Había pasado tantas noches consumida por el dolor y la rabia. Pero al oír el arrepentimiento de Leo, comprendió que ya no deseaba venganza. El mejor cierre era vivir una vida libre de la toxicidad que él representaba. Había encontrado un amor verdadero con Pablo, basado en la honestidad y valores compartidos. Y había redescubierto un propósito renovado en su trabajo. Más tarde esa noche, Pablo llegó a la gala para recogerla. Había insistido en acompañarla de regreso a casa. El calor de su mano alrededor de la de ella le recordó que ya no estaba sola para enfrentar su pasado. Cuando Paula mencionó su charla con Leo, Pablo la miró con preocupación. Pero ella sonrió. «Estoy bien», le aseguró. «De verdad, estoy bien». Salieron de la gala y tomaron un taxi. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana, Paula repasó mentalmente los eventos de la noche. En una sola conversación, había revivido sus momentos más oscuros, y había salido ilesa. Más que eso, se reafirmó en su convicción, merecía la felicidad que ahora se permitía sentir. En ese trayecto a casa, cerró el capítulo de Leo Ortiz para siempre. Con Leo firmemente en el espejo retrovisor, la vida de Ilane encontró un ritmo suave. Equilibraba sus nuevas responsabilidades en la fundación con noches tranquilas cocinando recetas experimentales con Pablo, bailando al ritmo de discos de jazz antiguos o simplemente paseando por la ciudad. Cada día se sentía como una pequeña victoria, un paso más lejos del torbellino emocional que una vez definió su vida. En el trabajo,
Paula canalizaba su experiencia en resultados tangibles. Expandió los programas de alcance de la fundación, colaboró con refugios locales y organizó talleres sobre independencia emocional y financiera. Quería ayudar a otras mujeres a entender que dejar una situación tóxica no era el final de su historia, sino el comienzo de una narrativa más poderosa. Su transformación personal se convirtió en un testimonio silencioso de lo que podían lograr. Mientras tanto, Pablo prosperaba en sus proyectos arquitectónicos. A veces, visitaban juntos obras en construcción. Ilane se maravillaba de cómo él combinaba la practicidad con la creatividad, diseñando espacios que no solo ofrecían refugio, sino también dignidad y esperanza. Su compromiso mutuo por generar un impacto positivo fortalecía su vínculo cada día más. En momentos de reflexión robados al ajetreo diario, Ilane se sentía abrumada por la gratitud. Había atravesado el desamor, la traición y la humillación pública, solo para descubrir una vida mucho más rica en autenticidad y amor. Una brisa fresca de otoño barría las calles de la ciudad mientras Paula caminaba de la mano de Pablo hacia un parque tranquilo en las afueras. Sentía el calor de su palma contra la suya, un recordatorio reconfortante de cuánto habían avanzado ambos. Las hojas sobre sus cabezas ardían en tonos intensos de carmesí, naranja y dorado, cayendo suavemente al suelo con cada ráfaga de viento. Era el tipo de tarde que incluso los neoyorquinos más ocupados se detenían a contemplar, saboreando la belleza fugaz de la estación. Pablo la guió hacia un rincón apartado, cerca de un estanque tranquilo rodeado de altos robles. Podía oír el suave crujir de las hojas bajo sus pies, acompañado por las voces lejanas de una pareja que alimentaba los patos al otro lado del agua. Solía sentarme aquí cuando trabajaba en un diseño de vivienda comunitaria, dijo Pablo, su voz cargada de nostalgia. Algo en esta vista siempre me daba claridad. Ilane se sentó en una banca de madera, contemplando el agua que reflejaba los tonos ardientes del follaje otoñal. Sintió una calma inexplicable, como si el tiempo se hubiera detenido momentáneamente para dejarla respirar aquel ambiente sereno. Estaba absorta en los colores vibrantes que danzaban sobre la superficie del estanque, tanto que casi no notó cómo Pablo se movía a su lado. Entonces lo escuchó aclararse la garganta. Un sonido suave y nervioso que la hizo girarse. Lo encontró arrodillado sobre el césped irregular, con una pequeña caja de terciopelo en la palma de su mano. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El aire otoñal se llenó de expectación, y el corazón de Ilane latía con fuerza en su pecho. Pablo la miró con ojos llenos de una ternura que ella alguna vez creyó imposible, después del dolor de su primer matrimonio. Contuvo el aliento cuando él abrió con cuidado la caja para revelar un anillo simple pero elegante, con un único diamante que brillaba como una promesa bajo la luz dorada. Ilane, comenzó, con la voz apenas temblorosa, he visto cómo superaste el dolor y renaciste más fuerte, más amable y más decidida que nunca. He visto cómo te importan las personas, ya sea en el refugio o en la calle, ayudando a desconocidos. Me inspiras a ser mejor cada día. No puedo imaginar enfrentar los desafíos de la vida o celebrar sus alegrías con nadie más. ¿Quieres casarte conmigo? Una oleada de calidez recorrió a Paula, seguida de lágrimas de felicidad. Recordó la última vez que dijo sí a una propuesta de matrimonio, una decisión que la había llevado a un dolor inimaginable. Pero este momento no tenía comparación. Frente a ella estaba un hombre que había estado a su lado, no por apariencia ni estatus, sino por un amor inquebrantable. Con la voz entrecortada, respondió. Sí, Pablo, claro que sí. Unos cuantos transeúntes que se habían detenido a observar la escena aplaudieron con entusiasmo. Avergonzada pero eufórica, Ilane rió entre lágrimas, sintiendo una mezcla de alivio, alegría y una emoción vertiginosa por el futuro que la esperaba. Pablo deslizó el anillo en su dedo. El metal estaba frío contra su piel, un símbolo tangible de la segunda oportunidad en la que había osado creer. Luego, ambos se pusieron de pie y Pablo la abrazó con suavidad, apoyando su frente contra la de ella. Gracias por confiar en mí, susurró, como si aún no creyera que ella había dicho que sí. Ilane lo rodeó con los brazos, respirando el aroma de las hojas secas y la especia sutil de su colonia, sabiendo con certeza absoluta que esta vez estaba eligiendo el amor con los ojos bien abiertos, y con el corazón libre de los fantasmas del pasado. En las semanas que siguieron a su compromiso, una sensación tranquila de plenitud se instaló en la vida de Ilane. Durante tanto tiempo había soportado el torbellino tóxico de la traición y el escrutinio público, cada paso seguido por los ecos de los escándalos de su exmarido. Ahora,
con Leo y sus artimañas firmemente en el pasado, Paula descubría el poder de vivir una vida basada en el cariño genuino y los ideales compartidos. Cada mañana se sentía como un nuevo comienzo, una invitación serena a pasar la página y enfocarse en el futuro que estaba construyendo. La noticia de su compromiso con Pablo no apareció en la portada de los tabloides. Esta vez, no había motivos para el escándalo. En lugar de eso, la noticia se difundió entre sus amigos cercanos, su familia y sus compañeros de trabajo en la fundación. Muchos de ellos habían seguido su historia con empatía, su desamor, su humillación pública y su intensa batalla legal. Verla encontrar una segunda oportunidad en el amor les parecía casi un milagro. Sus colegas la molestaban cariñosamente, preguntando cuándo sería la boda y qué tipo de ceremonia planearía alguien tan sencilla y real como Ilane. Ella simplemente sonreía, diciendo que quería una celebración que reflejara su compromiso compartido de hacer del mundo un lugar mejor. Su vida personal y sus esfuerzos profesionales parecían converger en una armonía hermosa. Mientras ella se volcaba en su trabajo, coordinando recursos de emergencia para mujeres que escapaban de relaciones abusivas o manipuladoras, Pablo finalizaba los planos para un nuevo centro comunitario en un barrio desfavorecido. A menudo, pasaban juntos la hora del almuerzo como voluntarios, sirviendo comidas calientes en un comedor social o ayudando a organizar subastas benéficas. Esos momentos, aunque simples, le recordaban a Paula que el verdadero amor no estaba en los gestos grandiosos, sino en la disposición mutua de crecer, apoyarse y devolver algo al mundo. A pesar de todo su progreso, Ilane aún luchaba, de vez en cuando, con viejas inseguridades. En momentos de silencio, recordaba cuánto había confiado en Leo, y cómo esa confianza había sido destrozada. Pero cada vez que asomaba una chispa de miedo, se aferraba al recuerdo de la honestidad inquebrantable de Pablo y a su bondad diaria, constante, sin adornos. Él lo demostraba en los pequeños gestos, como ofrecerse a hacer recados por ella en días ocupados, y también en las grandes muestras de generosidad que le nacían de forma natural. En lugar de ver su pasado como una razón para mantenerse a la defensiva, Paula decidió considerarlo un testimonio de la resiliencia que había ganado con tanto esfuerzo. Amigos de todas partes venían a visitarla al acogedor apartamento de Brooklyn que ahora llamaba hogar. Muchos notaban cómo había regresado el brillo a sus ojos, y cómo su risa ya no arrastraba ese tono de dolor contenido. Libre de la sombra de las manipulaciones de su exmarido, Paula se deleitaba con los placeres simples, cocinar con Pablo, acurrucarse en el sofá para hablar sobre el futuro. A veces, esas conversaciones derivaban en la idea de formar una familia. Y aunque la posibilidad le generaba una mezcla de emoción y cautela, también venía acompañada de una serena certeza: cualquier nuevo capítulo se construiría sobre respeto mutuo y comunicación abierta. Quizás su mayor triunfo fue comenzar a hablar abiertamente de su historia, no como una advertencia, sino como un ejemplo de superación y de reencuentro con el propósito. En un refugio local para mujeres, compartió su camino con un grupo de sobrevivientes, explicándoles cómo sus momentos más oscuros la llevaron, eventualmente, a descubrir un amor tan profundo y sincero que aún le costaba creerlo. Sus lágrimas, aplausos y abrazos sentidos le confirmaron que su historia podía ser una fuente de esperanza para quienes se sentían atrapadas o destrozadas por la traición. En estas innumerables formas, Ilane encontró sanación. Experimentó una felicidad que iba más allá de la alegría pasajera, una dicha arraigada en la convicción de que su valor no dependía de la validación de nadie más. La mujer que alguna vez fue víctima de las promesas vacías de un millonario, ahora era una defensora, una compañera amorosa, y un testimonio viviente de que los golpes más duros de la vida pueden ser el inicio de un futuro auténtico y brillante. Una tarde fresca de primavera, Ilane y Pablo intercambiaron votos en una ceremonia modesta pero hermosa, celebrada en un parque urbano restaurado. Cuerdas de luces colgaban entre los árboles, y los invitados se sentaban en sillas de madera adornadas con flores silvestres. Cuando Ilane caminó hacia el altar, su corazón se elevó al ver a Pablo de pie bajo un arco cubierto de hojas verdes, con lágrimas de alegría en los ojos. Amigos cercanos y familiares aplaudieron y vitorearon mientras sellaban su unión con un tierno beso. En ese momento, Ilane sintió una paz abrumadora. Había transformado el desamor que una vez amenazó con destruirla en un escalón hacia el amor verdadero y el autodescubrimiento. Cerca del borde de la celebración, medio oculto tras un árbol, alguien observaba. Leo. Había llegado sin invitación, en un intento desesperado por ver lo que había perdido. Se quedó allí, con el arrepentimiento grabado en el rostro, presenciando cómo la mujer que alguna vez intentó controlar ahora brillaba de felicidad en brazos de otro hombre.
Ilane ni siquiera lo notó. Y cuando los recién casados se volvieron hacia sus seres queridos, Leo desapareció entre la multitud, cargando con la amarga realización de que había dejado ir lo mejor que le pudo haber pasado. Así, tras la desilusión y la traición, Ilane no solo encontró justicia, también redescubrió su fuerza, su compasión y su capacidad de amar. Lo que comenzó como una pesadilla de engaño se convirtió en un viaje de autoconocimiento que nos recuerda que los capítulos más dolorosos de la vida pueden abrir paso a nuestras transformaciones más poderosas. Gracias al coraje, la autenticidad y la bondad de un aliado inesperado, Paula trazó un nuevo rumbo hacia una felicidad genuina, dejando atrás el pasado y las cicatrices que una vez la definieron. Gracias por acompañarnos en esta odisea emocional. Si la historia de Ilane te conmovió, no olvides dejar un me gusta, compartir este vídeo con alguien que necesite esperanza y suscribirte a nuestro canal para más relatos de resiliencia y redención. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspira, empodera y transforma.